Y creo que ya estamos en el aire. Yes. Ya. Muchas gracias, chiquillos, por estar. Les echábamos mucho de menos. El viernes pasado fuimos a Santiago, a la jungla, y no nos resultó muy bien. Y hoy día llegué un pelito tarde, perdón. Estaba arreglando una cañería de cobre, del agua caliente. Estamos haciendo unos cambios, entonces me demoré un pelito, perdón. Vamos a recitar Shanti Mantra, entonces, para iniciar. La Feña está entrando. Compartir. Bienvenida, Feña. Hola, hola. Parece que no estáis ahí con el audio medio igual a la Feña. Pero bienvenida de todas formas. En algún momento tu audio funcionará probablemente. Ya. Ok. Entonces, ¿qué Shanti Mantras llevamos? Siempre comenzamos con Shri Gurubhyo Namaha, Harihi Om. Luego nos vamos al final y ¿dónde está? Y Sahana Bhavatu Mantra, ¿sí? Luego cantamos Shannomitra y luego Tanchanyora Brani Mahe, ¿sí? Esos son los tres que hemos aprendido hasta ahora, ¿cierto? Ok. Si estas son las primeras veces que están entrando, chiquillos, estamos recitando ciertos mantras llamados Shanti Mantra, que son mantras para la paz, para invocar paz y auspiciosidad a nuestro estudio, ¿sí? Así que esos son los tres que hemos aprendido hasta ahora. Quienes lo sepan lo pueden vibrar. Si todavía no se lo sabe, vea algunos capítulos anteriores donde los enseñamos y escúchelos ahora. El aprendizaje y la práctica del conocimiento ocurren tanto cuando se habla, pero también cuando se escucha. Shravanam y Kirtanam. Entonces, ok, vamos a comenzar con este y luego Shannomitra y Tachanyora Branimahi. Podemos sentarnos en una postura cómoda, con la columna recta, el pecho amplio, el corazón abierto, la mente dispuesta y los ojos cerrados un momento. Nos disponemos hacia el estudio con respeto, con una disposición abierta, respetuosa y amorosa. Juntamos las palmas en el centro del corazón. Invocamos entonces auspiciosidad para nuestro estudio, vibrando primero nuestros respetos hacia los gurus previos y luego Sahana Bhavatu Mantra. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Siguiente mantra. Om Shanno Mitra Shanvarunaha Shanno Bhavatvaryama Shanno Indro Brihaspati Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishyami Ritam Varishyami
satyam varishyami tanmamavatu ramavatu avatu mam avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Y el siguiente. Om Tachanyora Vranimahe Gatam Yajnaya Gatam Yajnapadaye Daivi Swastirastunaha Swastir Manushevyaha Urvanjigatu Veshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Muchas gracias, chiquillos, por estar. Vamos a bajar nuestras manos suavemente y abrir nuestros ojos. Ya, bienvenido Vecine, Vidura, bienvenida Miet. Ok, entonces, ¿hay dudas, comentarios antes de comenzar? Primero quiero saber si hay preguntillas. Sí. Yes, Yo ¿quién? tengo una. ¿Julieta? Ya. En el verso 28, no, en el verso 27, ¿Ya? Krishna se refiere al punto medio, porque estábamos en el tema del alma encarnada, y el punto medio es la tierra. El 27, voy a compartir la pantalla para que veamos el mantra y me indique si es que te refieres a este. ¿Es este, Julieta? No. Él se refería No pareciera, al punto ¿no? medio. No. En este por lo menos no hay ningún punto medio. ¿Será que estás leyendo el capítulo 1? No, porque es el que tú mandaste. Ya, pero no importa. Revisémoslo y por último, manda un WhatsApp. Habría que revisar porque hay lugares, por lo que tú mencionaste como punto medio, lo más probable es que no sea. Que no se refiera al punto medio como la Tierra o algo así. Lo más probable es que sea algo muy, muy, muy práctico y específico. Y pensando que en qué ocasiones Krishna y Arjuna han hablado de un punto medio, ha sido un punto medio locativo, muy simple, es decir, colócame en el medio del campo de batalla, ¿sí? En el medio de los dos ejércitos. Y ahí se ha hablado del medio. Por lo menos no recuerdo ninguna otra idea del punto medio como si fuese la Tierra o algo así. ¿Encontraste algo distinto? Sí, los seres son inmanifiestos al principio, se manifiestan en el punto medio y seguramente son inmanifiestos al final, barata. ¿De qué te lamentas en esto, Arjuna? ¿Qué verso es? El 28. El 28. 28. Sí, el 28. Y estaba tirando para atrás. Sí. Vamos a revisarlo al tiro. ¿Qué fue el último que leímos? Sí. Sí, el 28. Ya. Avyaktadini. Nos falta un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ahora sí, vamos con todo. Avyaktadini, Vyakta, Madhyani, y ahí está muy bien la palabra medio. Excelente, Julieta. Vyakta, Madhyani, Bharata, Avyakta, Nidhanani, Eva, Tatra, Ka,
Paridevana. Ok. Avyakta. ¿Quién entró ahora? Hola, Jocelyn. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenidos a quienes están entrando ahora. Entonces, yes. Avyakta. Inmanifiesto. Avyakta, recuerden que inmanifiesto, primero entender la palabra vyakta. Vyakta significa que se percibe, que es perceptible, existe y es perceptible. Eso es vyakta, es manifiesto. Avyakta significa que existe, pero es imperceptible. ¿Sí? Sí. Entonces, dice, en el comienzo, adini, aquí está la palabra adini, en el comienzo, avyakta, manifestación. Se existe, pero en un estado inmanifiesto. Bhutani, los seres, es decir, los seres existen en el comienzo de forma inmanifiesta. Vyakta Madhyani Bharata o Arjuna, recuerden que Krishna le está hablando a Arjuna en este segmento, o Bharata, en el medio, y aquí está la palabra medio, Vyakta, hay manifestación. Y luego Avyakta Nidhanani Eva, ciertamente Eva, Nidhanani, cuando son aniquilados, es decir, en el fin, Avyakta se vuelve a ser inmanifiesto. ¿Sí? Por lo tanto, Tatra, Ka, ¿para qué? Paridevana. ¿Para qué? ¿Por qué lamentación? Recordemos de qué se estaba hablando. Como lo mencionamos, Krishna, durante todo este capítulo 2, ha estado tratando de explicarle a Arjuna acerca de la existencia eterna de la conciencia, del alma, del ser. Y ha presentado distintos argumentos que son presentados en los Vedas, incluso apoyándose escrituralmente en ellos, citando, por ejemplo, a los Upanishads. ¿Sí? Y ha estado presentando esta idea de que la conciencia es continua, es permanente, es eterna, no tiene nacimiento, no tiene fin, es constantemente presente, está más allá del tiempo. ¿Okay? Es indestructible la conciencia, no se puede aniquilar, no se puede quemar, no se puede mojar, no se puede secar. ¿Sí? En este segmento de 4 versos que estuvimos leyendo ahora, sin embargo, Krishna está queriendo presentarle a Arjuna otra perspectiva. ¿Cuál es esa otra perspectiva? Incluso si es que no crees, le dice Krishna a Arjuna, incluso si no crees en esta versión, en esta idea, en esta teoría del Veda de que la conciencia es eterna, una entidad continua, de todas formas no hay por qué lamentarse, le dice Krishna a Arjuna, porque aún así la vida continúa existiendo después de la muerte. ¿Por qué? Porque si no crees que existe la vida antes de la muerte, lo que existe, perdón, antes del nacimiento, lo que existe antes del nacimiento es nada. Es decir, venimos desde la nada. Luego la vida se manifiesta y luego vuelve a la nada. Aquí Krishna lo está describiendo como avyakta. Entonces, al principio no hay manifestación, no hay nada. Luego vyakta, luego hay manifestación. ¿Sí? Y luego avyakta nuevamente al final. En el momento de la muerte vuelve a haber inmanifestación, vuelve a haber nada. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de explicarle Krishna a Arjuna aquí? Si es que emergemos del punto 0, luego llegamos al punto 1, en el momento de la muerte no vamos a un punto 2, vamos a un punto 0 de vuelta. Y si volvemos al punto 0 de vuelta, entonces lo espontáneo, tan espontáneo como haber llegado al 1, desde el 0, lo espontáneo es que desde el 0 va a volver a salir 1, y 0, y 1, en una constante. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con Madhyani, en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio de la nada, pre-nacimiento, y la nada, post-muerte. En el medio hay vyakta, hay manifestación, hay vida. Entonces, Krishna le está diciendo, le está argumentando a Arjuna, ya sea que aceptes que la conciencia es una entidad continua, permanente, que ni nace ni muere, o ya sea que pienses que estos síntomas de vida que aparecen ahora aparecieron desde la nada y luego van a volver a la nada para luego volver a emerger los síntomas de vida, para luego volver a la nada en un continuo,
aún así no hay nada por qué lamentarse, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el medio, Julieta. ¿Sí? Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Sí. Ya, bacán. Aliro también preguntaba lo mismo. Aliro, ¿se entiende la idea del medio entonces entre nacimiento y muerte? Bacán. En realidad, técnicamente Sí. hablando, es antes del nacimiento y después de la muerte. Aquí Krishna está argumentando que antes del nacimiento no hay nada y después del nacimiento, después de la muerte, no hay nada. Entre medio hay vida y luego se vuelve a la nada. Si se vuelve a la nada, entonces después de nuevo va a haber vida. Y después de haber vida, de nuevo va a haber muerte. Nada. ¿Sí? Ahora, este fue el último que leímos la vez anterior. Como lo comenté y lo preguntó, creo que Marcelo, ¿cuál es la versión? Y eso Krishna lo va a responder en el número 30. ¿Sí? Ahí Krishna va a responder efectivamente cuál es la versión que él acepta. Pero como ya lo spoileé, la versión que Krishna acepta es la primera. Es decir, la conciencia, la vida, es una constante. No es que emerge desde la nada, luego hay vida y luego nuevamente hacia la nada, sino que siempre hay vida, solo que cambiando constantemente de forma. ¿Sí? En este nuevo verso, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Ahí sí. Acá Krishna pareciera estar respondiéndole a Arjuna como no entendiendo, ¿no? Así como, esto es súper complicado. Esto como que como viene de la nada, después no. Pareciera ser muy complicado, ¿sí? Y pareciera ser que hay muchas perspectivas en relación a la conciencia o al alma. Algunos filósofos dicen una cosa, otros filósofos dicen otra cosa. Entonces hay muchas versiones, parece. Entonces Krishna pareciera estar respondiendo o tocando ese punto, básicamente, ¿sí? Entonces dice, Ascharyavat paschati kaschit enam, Ascharyavat vadati tathaiva chanyaha, Ascharyavat chainam anya shrinoti, Shrutvapi enam veda nachaiva kaschit. Entonces, básicamente lo que dice este shloka, este verso, es que tratar de entender acerca de la conciencia es muy difícil, es muy raro. Aquí la palabra que se ocupa constantemente es Ascharyavat. Ascharyavat significa algo indescriptible, algo asombroso, algo increíble. ¿Sí? Cuando decimos increíble, significa que es difícil de creer, ¿no? Entonces dice, Ascharyavat paschati kaschit enam. Esto de la conciencia es muy asombroso cuando se ve, paschati. Pascha es de ver, ¿sí? Entonces, alguien que ve acerca de la conciencia lo considera muy, muy increíble, ¿sí? Muy difícil de entender. Luego, Ascharyavat vadati. Vadati significa hablar. Alguien que habla acerca de la conciencia es muy difícil de entenderlo también. Ok, alguien puede ser que lo vea, pueda ver acerca de la conciencia, pero luego cuando trata de hablar acerca de eso es muy difícil. El verlo ya es muy difícil, el hablar de aquello es muy difícil. Ascharyavat chainam anya shrinoti. Escuchar. Escuchar acerca de la conciencia es muy complicado. Entonces quizás alguien haya, cuando dice paschati, en referencia a ver, no quiere decir literalmente que se ve el alma. Quiere decir que se percibe. ¿Ok? Entonces, primer nivel, alguien puede percibir acerca de la conciencia y ya es muy difícil de entender. Alguien puede percibir y luego tratar de explicar y es muy difícil de entender. Alguien puede percibir, alguien puede hablar y yo puedo escuchar y es muy difícil de entender. En los tres niveles sigue siendo muy difícil de entender y, como dice al final, no logran comprenderla en absoluto. Es imposible entender de forma exclusivamente racional absolutamente a la conciencia. Es imposible, no podemos. Podemos alcanzar ciertas ideas suficientes para poder
modificar nuestra forma de percibir la vida, básicamente, y poder practicar el conocimiento, pero nunca podemos alcanzar a entenderla por completo. Es inalcanzable la conciencia. ¿Por qué? Porque está más allá de la mente, ¿sí? Quiero hacer la pizarrita. Chun, 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 chun. Y se me fue la pizarrita. Así que voy a intentar de nuevo. Ahí sí. Un momento. Ok. Entonces tenemos en la parte más basal de la existencia los elementos tangibles, que son tierra, agua, fuego, aire y espacio. ¿Sí? Eso es lo más basal, lo más fundamental de la existencia. Es lo más tangible, lo más concreto. Luego tenemos, un poquito más arriba, los sentidos, que son capaces de percibir a estos elementos y que están compuestos también de ellos mismos. Entonces tenemos al olfato, tenemos al sabor, tenemos la vista, tenemos el tacto y tenemos la audición. Ahí están nuestros sentidos. Para ser más explícito, no es que los sentidos estén hechos de estos 5 elementos, los órganos sensoriales, los órganos que ocupan los sentidos para percibir, están hechos de los elementos. ¿Ok? Cada uno de estos sentidos está conectado con un elemento en particular. Entonces el olfato me permite percibir la tierra, el sabor me permite percibir el agua, la vista me permite percibir el fuego, el tacto me permite percibir el aire y la audición me permite percibir el espacio. ¿Ok? Luego, más sutil aún, es decir, más difícil de percibir. Los elementos tangibles, los 5 primeros, son muy fáciles de percibir, porque nuestros sentidos nos ayudan a percibir, nuestra mente nos ayuda a percibirlo. Entonces son fáciles de percibir. Los sentidos son un pelito más difíciles de percibir, ¿no? ¿Cómo podrían percibir el tacto? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Oh, hoy día tengo ganas de percibir mi audición. ¿Cómo podría percibir su audición? No se puede. Se puede a través de la mente. No se puede de forma tan tangible, ¿no? Y eso es porque los sentidos son más sutiles que los elementos. Más sutil que los sentidos está la mente. ¿Sí? En el sánscrito se le llama manas. Más sutil que la mente es la inteligencia o el intelecto, que en sánscrito se llama buddhi. Más sutil que el intelecto está la falsa identidad, ahamkara. ¿Sí? Entonces cada uno de estos están siendo escalonados, cada vez más difíciles de percibir. Qué difícil de percibir nuestra falsa identidad, porque está más allá que el intelecto, más allá que la mente. ¿Sí? Pero por último, más allá de todo eso, y aquí lo vamos a hacer con un color distinto para connotar la diferencia, está la conciencia, o el alma, o el ser, que en sánscrito generalmente se le llama Atman. ¿Sí? Entonces, si ya es difícil percibir los sentidos que están por acá abajo, estos que están acá, imagínense, si ya es difícil percibir los sentidos, si ya es difícil tener una experiencia de los sentidos, hablar acerca de los sentidos, escuchar acerca de los sentidos, ¿qué tan complejo debe ser percibir, hablar y escuchar acerca de la conciencia? ¿Quién está ahí con el dedo levantado? Pamela. Yes. Quería preguntar si las emociones están dentro de este grupo o dónde se agrupan. Ya. Las emociones, y bienvenidas a las chiquillas que entraron después. No les alcancé a saludar, pero creo que entró, a ver, la Paloma. Bienvenida, Paloma.
y bienvenida o bienvenido Huawei P30 Lite. Yes. Parece que es japonés. El Huawei o la Huawei, no sé. A ver, ahí parece que habló Huawei. Es la Bea. Hola, pues Bea. Que no puedo cambiar el nombre. Quedarás para la eternidad como Huawei. Entonces, ¿dónde están las emociones? Las emociones son parte del contenido de manas. El contenido de manas son las ideas, pensamientos, emociones, deseos. Todo eso está dentro del contenido de manas. ¿Sí? De eso, en un sentido, de eso está hecho. De eso está hecha la mente. Esta mente llamada manas, porque también podemos hablar de mente con el intelecto y la falsa identidad. ¿Sí? Esta mente es una mente mucho más de contenidos, es decir, de deseos, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, en fin. Y es una mente que muy representativa. La idea por detrás del yoga, o de la filosofía del yoga, o de la cosmología del yoga, es que estas cosas que están acá, esto es la representación interna, es el holograma interno de lo que percibimos externamente. ¿Sí? Tú percibes algo externamente, entra por tus sentidos, se transmuta en el cerebro, se convierte la información en prana, eso se moviliza hacia manas, y manas toma ese prana y lo convierte en un holograma interno que va a estar desarrollado por deseos, emociones, pensamientos, ideas, en fin. ¿Sí? Lo que yo te estoy diciendo ahora, esos sonidos, están siendo tomados por tu oído, se llevan al cerebro, se convierten en prana, se moviliza hacia la mente, hacia manas, y manas toma lo que yo te estoy diciendo y lo convierte en una idea, o en un pensamiento, o en una sensación, o en un deseo, en un impulso, algo, en fin. Aliro pregunta, ¿se entiende, Pame? Las emociones están ahí. ¿Sí? ¿Eso sí? ¿O eso es otra pregunta? Ya, bacán. Y el Aliro dice, ¿y el ego sería como la falsa identidad? Yes. ¿Por qué es falsa identidad? Porque es la identificación con algo que en última instancia no eres. ¿Sí? Cada vez que nos identificamos con X cosa, pero no somos eso, eso es una falsa identidad. ¿Sí? Es como cuando tú te miras al espejo y al mirar te dices, yo soy a quien me estoy mirando. En vez de decir, o en vez de concebir, porque filo si es que lo dicen nada más, pero en vez de reconocer que lo que estás viendo es un reflejo, no eres tú. ¿Sí? Cuando nos miramos al espejo nunca nos estamos viendo a nosotros mismos, estamos viendo un reflejo. Y el reflejo puede estar distorsionado por el espejo. ¿Ok? O puede estar manchado el espejo y distorsionar así cómo nos percibimos. Entonces, cada vez que nos identificamos con algo externo a la conciencia, eso es una falsa identidad o ego falso. Ahankara. Ahankara literalmente significa el yo soy el hacedor, el yo hacedor. Significa ahankara. ¿Sí? Yo actúo, yo hago las cosas. Paloma, creo, sí, Paloma tiene una pregunta. Sí, hola a todos. Hola, Paloma. Te quería preguntar, ¿cuál es en ese sentido como el trayecto como del concepto de viveka? Cuando llega como, ¿no? Como, porque tú lo describes como un trayecto, ¿no? Como mana, ¿cierto? Los pensamientos tienen un proceso interno. Desde ahí mismo, ¿cuál sería el proceso para llegar a este estado como de Viveka Kyati que, ¿no? que habla, bueno, los sutras? Me estoy pasando a
a otro lado, pero me gustaría saber. Está bien. Viveka significa discernimiento. Significa literalmente viveka. ¿Sí? Entonces, este discernimiento ocurre por medio de este amiguito que está acá, el intelecto, buddhi. Buddhi es lo que permite el discernimiento. El discernimiento es una facultad de buddhi. Eso es lo que quiero decir. El discernimiento es una facultad de buddhi. Por supuesto, para cualquier facultad mental se requiere de la transmisión de la conciencia a través de determinada facultad mental. Entonces, si yo quiero desarrollar discernimiento, eso lo voy a hacer a través del intelecto, siendo consciente de las funciones del intelecto. Para que la conciencia pueda hacerse cargo de las funciones mentales, por supuesto, valga la redundancia, conscientemente, se requiere lo que Patanjali menciona como chitta vritti, nirodha. Entonces, la mente, y cuando Patanjali dice la mente, hace referencia a estos tres, ahankara, buddhi, manas, y eso lo conglomera como chitta. Y eso es la mente, el aparato mental, más que la mente individual que está acá. Entonces, el aparato mental incluye a todos estos. Este aparato mental tiene vrittis, tiene funciones cíclicas. ¿Ok? Cuando esos vrittis están funcionando, lo que ocurre es que el individuo se identifica con esos vrittis. ¿Sí? En consecuencia, no es capaz de discernir la distinción entre quien percibe los vrittis y los vrittis por sí mismo. O en español, si no hay esa calma, esa quietud que busca Patanjali, entonces quien observa y que se identifica con estos circuitos mentales no es capaz de discernir entre sí mismo y los circuitos mentales. ¿Por qué? Porque se identifica con ellos. El mismo ejemplo que dimos antes del reflejo en el espejo. Si yo no soy capaz de entender que lo que está frente a mí es un reflejo, yo no puedo discernir entre mí y el reflejo. Los considero la misma cosa, la misma entidad. Entonces, para cerrar la idea, para el desarrollo del discernimiento se necesita la separación, la distinción entre quien observa el contenido mental y los flujos mentales y los flujos mentales por sí mismos. Cuando eso ocurre, entonces ocurre el discernimiento. El discernimiento va a estar apoyado por buddhi. Al estar apoyado por buddhi, va a permitir ciertas cogniciones sádvicas, es decir, ciertas cogniciones conscientes, valga la redundancia, para luego, en última instancia, en la perspectiva del Yoga Sutra, acceder a una conciencia exclusiva, sin los recursos del aparato mental. Eso es samadhi en su estado más elevado, asampraññata samadhi. Es decir, cuando solo a través de la conciencia podemos percibir la conciencia, sin mente, sin buddhi, sin discernimiento. El discernimiento solo ocurre desde la conciencia hacia el aparato mental y las cosas. Cuando la conciencia se observa a sí misma, no hay nada que discernir. Ahí está, y aquí aprovechando de responder otra pregunta que está en el chat que hizo Paulo, ahí entonces ocurre la verdadera identidad de la conciencia. Es decir, la conciencia se observa a sí misma como conciencia. ¿Sí? En cualquier otro estado, la conciencia se está identificando con otra cosa, con la mente, con los sentidos, con las cosas que están afuera. O sea, imaginémonos que a ratos nos identificamos con cosas. ¿Sí? Por ejemplo, quienes tienen un auto, nos chocan el auto y es como si nos estuvieran chocando nuestro cuerpo, ¿no? Nos duele que nos choquen el auto. Eso ocurre por un proceso de identificación. ¿Sí? Imagínense qué tan sutil, qué tan interno y difícil de percibir es nuestra identificación con nuestro cuerpo, es nuestra identificación con nuestros sentidos, con nuestra mente, con todos estos aparatos que en última instancia no somos, en última instancia. Entonces el discernimiento ocurre cuando buddhi se aclara, se despeja, y la conciencia puede
distinguirse del aparato mental. Eso es Viveka Kyatera. Media larga la respuesta, Paloma. I'm sorry. Súper. Sí, no, gracias, súper. Y entonces Manas, ¿no es que desaparezca realmente? ¿O debería o debiese desaparecer? ¿Como buscamos que No. Manas desaparezca o buscamos que Manas esté al servicio de este discernimiento? Yes, eso, la segunda opción. Nunca desaparece, a ratos puede permanecer pasiva, que es el caso de este último Samadhi. Ahora, ojo que esta es la perspectiva del Yoga Sutra. Sí. La perspectiva del Bhagavad Gita es un poco distinta, porque en el caso del Yoga Sutra, este estado de Samadhi es un Samadhi muy de retracción y de aislamiento. Y lo hemos hablado previamente, al principio lo hablamos bastante. La perspectiva del Yoga Sutra es de Kaivalya, de aislamiento, ¿sí? Aislamiento social, literalmente. En cambio, la perspectiva del Bhagavad Gita es de un Samadhi social, de un Samadhi divino, activo, presente, con acciones, con palabras, con gestos. Entonces, especialmente en esta perspectiva del Bhagavad Gita, este Samadhi, esta completa integración de la conciencia, está utilizando los recursos mentales, incluso emocionales, ¿sí? Eso es lo que Krishna va a presentarle más adelante a Arjuna como el Bhakti Yoga. En el Bhakti Yoga, todos estos recursos internos, incluido el cuerpo, incluido los sentidos, incluida la mente, las emociones, los deseos, se van a ocupar en aras de la conciencia, en aras del amor, versus la perspectiva más patanjaliana, más del Yoga Sutra, donde todos estos recursos se buscan dejar en un estado pasivo, latente. De hecho, Patanjali lo menciona literalmente, en un estado latente, mientras la conciencia ahora se gira para mirarse a sí misma, sin espejos, se mira a sí misma. Eso es el último Samadhi de Patanjali. Entonces es distinta la perspectiva. ¿Sí? Bacán. Excelente. ¿Hay alguna otra duda? El Aliro comenta que es difícil. Yes. Nadie dijo que fuese fácil, Aliro. Es difícil. Y es práctica. Lo que presenta Krishna en el Bhagavad Gita es práctica. La práctica de desidentificarse con aquello que no somos por medio de la identificación con lo que sí somos. En paralelo, al unísono. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir esta. Voy a grabar, voy a guardarla por si acaso, por si después la quieren. Son los 5,000 pesos. Voy a volver a compartir la imagen del Bhagavad Gita. Chun chun. Entonces, verso 29, la idea es que cualquier tipo de percepción o relación con la conciencia va a ser asombrosa, compleja. ¿Sí? Aliro pregunta, ¿y entonces cuál es el sentido que haya tanto con qué identificarse? ¿Por qué tanto temor a la conciencia? Chun, 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 chun. No sé, podríamos decir que hay un temor a la conciencia. Podría ser. Podría ser. No sé si hay un sentido por detrás de identificarse. Hay una razón por la cual no identificamos, sí. La razón por la cual no identificamos es porque percibimos con deseo de disfrutar. ¿Sí? ¿Cuál es esta es una perspectiva más desde el Bhakti Yoga, no tanto del Yoga Sutra necesariamente. La perspectiva es que debido a que deseamos disfrutar, percibimos, nos identificamos con aquello que percibimos, y en un sentido no habría problema si es que estuviésemos dirigiendo nuestra atención hacia la conciencia. El problema es que estamos dirigiendo nuestra atención hacia cosas que son temporales, cosas que tienen un nacimiento y que tienen una muerte, cosas que tienen un proceso. Como nos identificamos con cosas, pero
la naturaleza de una cosa es distinta a nuestra naturaleza, es ahí donde ocurre el problema. De otra forma no habría problema. El problema ocurre porque te identificas con algo que no eres. ¿Sí? La Anaí dice, son distractivos nomás para saber qué tan despiertos estamos. Volviendo a Patanjali, ya que mencionaron a Patanjali previamente, Patanjali dice que la existencia tiene una doble funcionalidad. Prakriti tiene una doble funcionalidad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuáles serán esa doble funcionalidad de Prakriti, de la naturaleza, de la existencia? Esto lo menciona en el capítulo 2. El propósito de la existencia es o el disfrute o la liberación. Esos son los dos propósitos de la existencia. Es decir, y esto ya lo hemos hablado, como lo que existe es dependiente de la conciencia. Entonces, la existencia depende de la conciencia con dos factores. Uno, para disfrutar. Dos, para la liberación. ¿Sí? Esto también muestra la perspectiva de Patanjali, que es bastante dicotómica, ¿sí? Y que es distinta a la del Bhakti Yoga. La perspectiva de Patanjali es o es la una o es la otra. No pueden ser las dos. O disfruto y no me libero, o me libero y dejo de disfrutar de Prakriti. ¿Sí? La perspectiva del Bhagavad Gita, si bien se asienta en esa idea, es un poquitito distinta. Puedo seguir experimentando placer en este plano, tanto cuanto haciendo mis acciones como una ofrenda. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el Karma Yoga. Tanto cuanto mis acciones sean con el propósito de ofrenda, y eso es ese es el camino en el que vamos a entrar ahora, en el camino del Buddhi Yoga, también podemos llamarlo Karma Yoga. Yo puedo disfrutar tanto cuanto entiendo mis acciones desde una propuesta de ofrenda. De otra forma, en última instancia no hay posibilidad de liberación porque estoy atado por mi disfrute. ¿Por qué estoy atado por mi disfrute? Porque estoy atado a recibir los efectos de mis acciones. Entonces no hay posibilidad de liberación. Y ahí sí es congruente con lo que menciona Patanjali. O es placer o es liberación. Pero en el caso de Patanjali es mucho más tajante que en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita sí, hay una cierta... hay una vía de escape para la posibilidad del disfrute en consecuencia con la liberación. En la perspectiva de Patanjali, no. Ok, texto 30, para que alcancemos a avanzar un pelito más. Están muy buenas las preguntas hoy día, chiquillos. Hoy día vinieron on fire. Entonces, en el 30 es cuando pareciese ser que Krishna está respondiendo a la pregunta de Arjuna. ¿Qué pregunta? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos opciones es la que tú tomas como válida? ¿Cuál de las dos opciones es la concretamente real? ¿La de una entidad consciente indestructible? ¿Eso es la conciencia? ¿O que la conciencia simplemente es una manifestación que proviene de la nada, se manifiesta la conciencia y la vida, y luego se vuelve a la nada, para luego rebotar de nuevo en un ciclo constante de rebotes, de la nada a la conciencia, nada a conciencia? Entonces aquí Krishna presenta su opinión, ¿sí? Dehi nityam abadyoyam, dehe sarvasya bharata, tasmat sarvani bhutani, natvam shochitum arhasi. Recuerden esta. Esa ya apareció como por lo menos 5 veces antes. Natvam, no tú, shochitum, lamentación o lamentar. Literalmente shochitum, lamentar. Arhasi, no es digno, no lo merece. Natvam shochitum arhasi, por lo tanto, no te lamentes. ¿Qué dice el texto? O descendiente de Bharata, o Arjuna. Recuerden que ese es un nombre de Arjuna, Bharata. Aquel que mora en el cuerpo, Dehi,
eso es el quien mora en el cuerpo, la conciencia, Dehi, nunca puede ser matado, abadio yom. No puede ser matada esta entidad consciente. Por lo tanto, no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Es decir, Krishna aquí está graficando su opinión. Su opinión es que la conciencia es una entidad continua. No hay tal cosa como la nada, manifestación, nada, manifestación, sino que existe una continua existencia de la entidad consciente, cambiando constantemente de forma. ¿Sí? Y con ese texto, el 30, cerramos el ciclo de la filosofía más teórica en relación a la existencia del alma, la conciencia y sus características. ¿Ok? Entonces, desde el texto 11, 12, hasta el texto 30, tenemos este gran segmento de estudio teórico en relación a la conciencia, la existencia del alma, su eternidad, en fin. ¿Sí? Ahora entramos en un nuevo segmento, en el mismo capítulo 2, por supuesto, donde Krishna empieza a explicar el Buddhi Yoga, el yoga del discernimiento, que era lo que preguntaba Paloma antes. Ahora empieza a ocurrir el yoga del discernimiento, el yoga del intelecto, en el sentido de la aplicación de la teoría que se manifestó previamente en la vida. Es la aplicación, el cómo bajarlo, el cómo aterrizar esa información teórica. ¿Sí? Entonces, el texto 2.31 dice, Svadharmam api chaveksha na vikampitum arhasi dharmyat dhi yudach shreyo nyat kshatriyasya navidyate. Vamos a ver cómo traduce esto hace Bhaktivedanta Swami. Dice, considerando tu deber específico como kshatriya. Swadharman, ahí está la palabra deber específico. Y más abajo está kshatriyasya, del kshatriya. Cuando ven este sufijo, sya, eso significa que es de X cosa. Por ejemplo, si yo dijese Julietasia, significaría de Julieta. ¿Sí? Entonces, la casa de Julieta sería Graham Julietasia, la casa de Julieta. En vez de decir, como en el español, la casa de Julieta, en el sánscrito se junta y se une a la palabra. Entonces, Julietasia, de Julieta. Entonces aquí está diciendo Kshatriyasya, de el Kshatriya. ¿Qué es Kshatriya? Lo voy a mencionar ahora en unos instantes. Voy a terminar de leer el verso. Considerando tu deber específico como Kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Otra posible traducción. Esta es otra posible traducción del mismo verso. También, considerando tu dharma propio, no debes rendirte, ya que para un guerrero no hay nada mejor que una batalla justa. ¿Sí? Hay un pelito de diferencia entre las dos traducciones. Prabhupada pareciese estar dándole un cierto énfasis a la idea de un principio religioso. Aquí la palabra es dharmyat, de los principios religiosos. Recordemos qué significaba dharma. Dharma significaba la esencia de algo y podía implicar moral, ética, justicia, religión, leyes, en fin. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que Krishna le está diciendo aquí a Arjuna, lo está instando a pelear, pues para un guerrero, pelear en una
una guerra justa es ocuparse en su responsabilidad, ¿sí? Y aquí creo necesario mencionar cuáles son, voy a borrar aquí, las llamadas 4 varnas, que son los grupos sociales. Antes de hablar de los grupos sociales per se, hay una idea general, y es que estos 4 grupos son las llamadas castas. Si bien las castas se basan en estos 4 varnas, estos 4 grupos sociales no son las castas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es que las castas son sistemas de agrupación, de colectividad social rígidos y determinados de forma externa, mientras que los varnas, los 4 grupos sociales originales, son sistemas de organización social flexibles, determinados por, y aquí voy a poner la palabra clave, por guna, voy a escribir en azulito mejor. Están determinados por guna y karma. Guna significa cualidad y karma significa acción. Es decir, la organización social natural del sistema social de los varnas era un sistema flexible y no determinado por fuerzas externas, sino que determinado por las cualidades propias y las acciones o disposiciones propias. Las castas son distintas. Las castas son, yo pertenezco a un cierto grupo social porque mi familia es parte de ese grupo social. Estoy forzado a pertenecer a ese grupo social, aunque no quiera. ¿Sí? Y esto ocurre no solo en India, ocurre en todas partes, con mayor o menor dominancia. Acá en Chile, un hijo de médicos muy probablemente va a ver la presión familiar para que siga siendo médico. Y para el otro lado, un hijo o hija de barrenderos muy difícilmente va a haber recursos sociales que le faciliten la movilización social. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que en India está muy caricaturizado, es muy tosco el sistema de casta, es muy burdo. Las personas que nacen en familias aristócratas van a ser personas aristócratas, aunque sean no aristócratas. Las personas que nacen en familias intelectuales van a seguir siendo intelectuales, aunque no sean nada intelectuales. Y así. Ese es el sistema de castas actual. Pero ese sistema de castas actual no es lo mismo que el sistema de varnas, organización natural que presenta el Bhagavad Gita. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de este sistema? Y voy a tratar de dibujar, así que por favor no se rían. Estoy haciéndolo sin mouse. ¡Yuhu! 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 El patas cortas se llama este. Y los medio hombro igual. Como... Ya, ahí está. Entonces, el sistema social de varnas está organizado al igual que un cuerpo. Por lo tanto, es un cuerpo social. Tenemos en la cabeza al grupo de brahmanas. No se ve mucho, se ve muy mal. ¿Se ve muy clarito o se alcanza a apreciar? ¿Se ve igual? Alcanza. A ver. Paulo, no te escuches, ¿se alcanza o no se alcanza? Sí, yo lo veo bien. Ya. Igual lo voy a poner un poquito con más colores, porque si no... Ya, ahí sí. Ahí se ve mejor. Brahmanas significa literalmente quienes expanden. ¿Quienes expanden qué? Yo he hablado, ¿cuál era el motor fundamental de la sociedad donde emerge el Bhagavad Gita?
Conocimiento, muy bien. Excelente, Julieta. Quienes expanden conocimiento, quienes expanden conciencia. Entonces, fundamentalmente eran educadores, educadoras. Gurús eran brahmanas. Maestros, maestras, profes. ¿Sí? Personas que se dedicaban a la consejería. Personas que se dedicaban al ritualismo, sacerdotes, sacerdotisas. Entonces, estas eran personas brahmanas que se dedicaban a la expansión del conocimiento, a la expansión de la conciencia. ¿Ok? Y representan a la cabeza de esta organización social, porque en la cabeza está la mayor cantidad de nuestros sentidos, ¿no? Está la vista, está el olfato, está el gusto, está la audición, también hay tacto, entonces están todos nuestros sentidos en la cabeza. Nuestra cabeza es lo que nos permite percibir, dirigir, comandar, discernir, determinar. ¿Sí? Entonces, eso es Brahmana. Luego, los brazos de la sociedad son los kshatriyas. No lo quiero con naranja. Ahí sí. Kshatriya. Kshatriya significa literalmente que protege. Y tal como los brazos, yes, muy bien. Los guerreros, en fin. Tal como los brazos nos permiten ejecutar, hacer cosas. ¿Sí? Pero también, en determinadas situaciones, nos permiten enfrentar. ¿Ok? Nos permiten defendernos. Entonces, de la misma forma, los kshatriyas son las personas que protegen a la sociedad, las personas que protegen a otros miembros de la sociedad, y también son ejecutores o el poder ejecutivo. Entonces son políticos, políticas. ¿Sí? Bueno, sí. No como ahora. Política en el sentido... Sí, política en el sentido no de esta política, de este juego político que ocurre en la actualidad, sino que política en el sentido de la resolución de conflictos sociales, ¿sí? El cómo evitar la violencia. Entonces los kshatriyas en general eran personas que podían lidiar muy bien con la violencia, ya sea porque eran capaces a través de la política de evitarla, o bien en los momentos donde no eran capaces de evitar la violencia por medio de la diplomacia, entonces actuar a través de la fuerza. Estas personas eran entrenadas desde tan pronto tuviesen deseos y cualidades para ser kshatriyas. Entonces aprendían un montón de cosas, en especial el autoconocimiento, la humildad, pero al mismo tiempo la determinación. Entonces no eran monos con navaja, básicamente. Y que siento, por lo menos es mi perspectiva, no estoy hablando desde el Bhagavad Gita, pienso que es lo que pasa un poco en la actualidad. ¿Sí? Las personas que tienen que lidiar con la violencia, no están, o no con la violencia, con la fuerza, no están preparadas para lidiar con la fuerza. Y eso es un problema tremendo, porque no hay ningún otro poder que sea capaz de afrontarles. Y lo hemos visto en la historia de Chile. Entonces, este grupo social es muy importante, muy relevante para la sociedad. Es a este grupo social que pertenece a Arjuna. Arjuna era un kshatriya por naturaleza, por deseo, por voluntad, por acciones, por cualidades. ¿Sí? La Paloma preguntó en el chat, ¿Varna es lo mismo que Purusharta? No. Purusharta podemos, de hecho, sería bueno que lo veamos pronto.
Los Purusharthas son las metas humanas. Y creo que sí las vimos previamente. No estoy seguro, parece que no. Lo vamos a ver eventualmente. Purusharthas son las metas humanas. Los Varnas son la forma en la que se organiza la sociedad en la cultura del Gita. Entonces tenemos Brahmanas, la cabeza, Kshatriyas, los brazos. Luego tenemos... Pin, pin, pin. No, quise hacer eso. Ahí sí. Luego tenemos el estómago de la sociedad, que se les llama Vaishyas. Vaishya. Que no sé lo que significa literalmente. Me acabo de dar cuenta que no tengo idea qué significa literalmente. Vaishya. Tiene que ver, por supuesto, con el movimiento financiero de recursos. ¿Sí? Los Vaishyas son los que van a mover los recursos de la sociedad. Al igual que el estómago, ¿qué función tiene el estómago en el cuerpo? La función que tiene el estómago en el cuerpo es tomar los nutrientes que ingerimos, bien, y redistribuirlas por todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces los Vaishyas hacen exactamente lo mismo, son los que se encargan de obtener los recursos para la sociedad y distribuirlos de forma ecuánime, equitativa. ¿Cuáles son los recursos de la sociedad para una sociedad como la del Gita? Principalmente los recursos de la tierra. ¿Sí? Frutas, vegetales, en fin. Ahora también había intercambio financiero, trueque, en fin, y todo eso se llevaba a cabo por los Vaishyas, quienes eran los que tienen dedos para el piano, para ese tipo de cosas. Con la Gita muchas veces hablamos, con la Gita, no del Bhagavad Gita, con la Gita, mi compañera Gita. Hablamos de que nosotros no somos para nada Vaishya, no tenemos cualidades, no tenemos guna, la palabra que está acá, guna. No tenemos cualidades de Vaishya. Nos cuesta mucho vender cosas. Es como que, ya, vale tanto. Ya, pero ¿y puede ser? Sí, obvio, 2 lucas. Entonces nos cuesta mucho como el negocio. Yes. Entonces una naturaleza Vaishya es una naturaleza de saber intercambiar, saber hacer, ¿cómo se llama? Bargain, ¿cómo se llama? Regateos, negocios, yes. Sí, negocio, comerciante. ¿Sí? Comerciantes, muy bien. Son los actuales comerciantes. Los Vaishyas son los actuales comerciantes. Como los Kshatriyas son los actuales políticos, militares, fuerzas armadas, fuerzas policiales, en fin. Los Brahmanas son los educadores, filósofas, académicos, en fin. Los Vaishyas son los comerciantes, aquellos que tienen que ver con las finanzas, en fin. Nico dice, igual mueven la cabeza a los hindúes. Sí, un poquito. Y por último, este lo vamos a hacer con otro color. Aquí tenemos las piernas de la sociedad Shudra. Shudra, que son la mano obrera. Entonces vuelvo a decir, ninguna de estas posiciones en su origen eran posiciones forzadas o determinadas externamente, sino que eran disposiciones orgánicas en un cuerpo social por cualidades personales y por acciones. ¿Sí? Entonces, Shudra, déjame terminar con la idea de Shudra, Julieta, y vamos con tu pregunta. Entonces, Shudra eran las piernas de la sociedad. Sí, nada tiene que ver con ideas segregadoras, como dice la Nico. En su origen. ¿Sí? Después, cualquier otra cosa. Entonces, Shudras eran las piernas de la sociedad, era lo que permitía el progreso, el avance de la sociedad, era lo que nos tiraba a la tierra, a la raíz. ¿Sí? Entonces, a las personas Shudras, su naturaleza es trabajar con las manos.
¿sí? Entonces labrar la tierra, construir, ¿ok? Hacer cosas con las manos. Eso se dedicaban Shudras. Yo, por ejemplo, tengo igual hartas cualidades Shudras a nivel de gustos manuales. Me gusta mucho trabajar con la tierra, hacer hoyos, trabajar con herramientas, construir. Mi naturaleza es más o menos Brahmana Shudra. Poquito de Kshatriya, menos de Vaishya. Brahmana, Shudra, Kshatriya, Vaishya, ese sería como mi orden. Entonces uno es súper importante conocerse dentro de estas tendencias sociales. ¿Sí? Personalmente, esto es una opinión personal, no veo mucha posibilidad de la manifestación de este cuerpo orgánico en la sociedad. Pero sí creo que comunidades se pueden organizar de esta forma, desde el amor, para funcionar organizadamente de forma súper eficiente, ¿sí? A nivel de comunidades, autoconociéndose. ¿Cuáles son mis tendencias? Uno de mis maestros, por ejemplo, dice, yo soy Brahmana, Shudra. Entonces tiene ciertas características Shudra, le gusta también trabajar con la tierra, le gusta trabajar con el cuerpo. Por ejemplo, artistas marciales tienen que ver con Kshatriyas y también con Shudras, ¿sí? Pero sus mayores tendencias son intelectuales. Entonces, a mí también me pasa muy similar. Tengo varias tendencias brahmanas, algunas tantas de Shudra, unas pocas de Kshatriyas y casi nada de Vaishya. Entonces, de esa forma es mucho más fácil organizarnos en familias, en colectividades, en comunidades, en fin. ¿Sí? Julieta, tú tenías una pregunta. Sí, y quiero saber cómo ellos sabían cuáles eran las cualidades de las personas, porque esta organización es maravillosa, de verdad que la encuentro maravillosa, pero ¿cómo sabían? ¿Por el autoconocimiento? Ellos decían, mira, Yes. sirvo para esto, sirvo a qué edad, o sea, porque de Buenas verdad, preguntas. súper maravilloso la forma de organizar. Muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas, porque toda idea maravillosa radica en los pequeños detalles. Entonces, indudablemente, acá hay un montonazo de detalles que indudablemente no vamos a alcanzar a cubrir, pero efectivamente, como lo hemos hablado previamente, toda la sociedad, la cultura en la cual emerge el Bhagavad Gita, era una cultura del desarrollo de la conciencia. Ese era el motivador. Y por lo tanto, esto aplicaba desde antes que naciéramos, desde antes, ¿sí? Había todo un cultivo, por ejemplo, en el embarazo, se cantaban mantras, se hacían rituales conscientes. Entonces había todo un desarrollo de rituales que buscaban promover la conciencia. Entonces, básicamente eso, en términos generales, Julieta, porque entrar en el detalle hay un montón de ejemplos que te podría dar, como por ejemplo en cierta edad a las niñas y niños se les proponían ciertas opciones, entonces se veía cuáles se dirigían con mayor como determinación, entonces quizás algunos iban por ciertos elementos, ¿cachai? Iban a buscar más tierra, otros iban a buscar libros, un ritual más simbólico, por supuesto, que inherentemente llevaba acompañado la observación constante, ¿sí? O sea, a las niñas y a los niños se les observaba, básicamente. Tan simple, pero tan complejo como aquello. Y tan notoriamente carente en la actualidad. A las niñas se les mete simplemente en un sistema de, ¿cuál es la palabra? De educación por serie, tal como uno mete como en una máquina ciertas cosas para que salgan por serie. Entonces, de la misma forma, a las niñas se les pone en un sistema, en un modelo por serie, donde lo que menos hay es observación, salvo los esfuerzos personales de personas que enseñan, ¿no? Yo sé que aquí hay personas que son profes, que son educadoras, y que se esfuerzan por hacerlo distinto, pero es un esfuerzo en oposición al sistema natural impuesto, que es exactamente lo contrario. Es un sistema de entre menos observación y más parejo todo, mejor.
Menos En la problemas, cultura del Veda era distinto. Sí, exacto. menos problemas. Entonces, en la cultura del Bhagavad Gita y donde se expresan esta organización social era distinto, era una constante observación. La educación para cada niña o niño era distinta. Entonces, algunas niñas y niños aprendían por oficio, aprendiendo, haciendo las cosas. Otras aprendían por repetición, otras aprendían ejercitándose, otras aprendían jugando, en fin. La educación era individual para acá. Había una cierta idea. Siempre recuerden que en esta sociedad se aplicaba lo que filosóficamente hemos estudiado, esta idea de la comunidad y la individualidad coexistiendo simultáneamente, sin choque, sino que armónicamente. Entonces, si bien la educación era individual, existía en un contexto comunal. En fin, entonces, yes, todo dependía mucho de la observación, Julieta. Esa era la base. Muchas gracias. ¿A ti? El Gonzalo preguntó, ¿en qué tiempo se desarrolló esta idea de sociedad? Es una buena pregunta, Gonzalo, porque aquí depende de tu episteme. Depende de cuál va a ser la forma en la que vas a acceder al conocimiento. ¿Sí? Desde una perspectiva académica, desde la academia dura, occidental principalmente, por supuesto, esto se desarrolla en el siglo 3, 4, aproximadamente después de la era común, después de Cristo, con la posibilidad de que se haya desarrollado unos 500, 600 años antes de Cristo. Entonces, está más o menos entre los 2000, 3000 años atrás. Más o menos es en estos tiempos que académicamente se sitúa este tiempo. Ahora, desde la perspectiva del propio Veda, el Veda habla del tiempo como cíclico, un continuo cíclico, que se divide en 4 eras. La voy a escribir por si les interesa, aunque no tiene mucho que ver con esta idea de Varnas que estuvimos revisando ahora, pero básicamente las eras son Satya, Dvapara, Treta y Kali, en ese orden. ¿Sí? Esas son las 4 eras. Satya, Dvapara, Treta, Kali. Si bien en ciertos ciclos hay un enroque y Dvapara es la tercera y Treta es la segunda. ¿Ok? Pero que de hecho es lo que sucede en nuestra era actual. En nuestra era actual, Dvapara fue el anterior a Kali. ¿Ok? Pero eso es una excepción. En general, Satya es la primera, Dvapara es la segunda, Treta es la tercera, Kali es la cuarta. Y estas eras duran miles de años, miles de años. Satya es la más larga, Dvapara es un cuarto más corta, Treta es 2/4 más corta, es decir, Treta dura la mitad de Satya, y Kali es un cuarto solamente de la duración de Satya. Kali Yuga, voy a poner aquí la palabra Yuga, así se llaman estas eras, Yuga. Kali Yuga dura 432.000 años. 432.000 años. De los cuales, porque estamos en Kali Yuga, no lo había dicho, pero estamos en Kali Yuga, de los cuales han transcurrido 5.000 años aproximadamente. ¿Sí? Y por lo tanto quedan 427.000 para que termine. Kali Yuga básicamente es la más penca de todas. Ahí, porque tiene ciertas cosas bacanes. Pablo dice. Es la más penca de todas. Estamos en la era que se tilda como la era de riñas e hipocresía. Riña e hipocresía es lo que abunda en esta era. Por si no se habían dado cuenta. Riñas e hipocresía. Peleas por todo. Cualquier cosa que digamos en esta era, cualquier cosa, pero absolutamente cualquiera, puede generar
una riña, una pelea. Cualquiera, absolutamente cualquiera. Cualquiera, lo que sea que digan puede causar una pelea en esta era. Y también prima la hipocresía, el aparentar, ¿sí? El aparentar lo que no somos. La era de oro es lo opuesto, Satya Yuga, es la era dorada, donde las personas viven miles de años, no 100 años, viven miles de años. Y lo que prima es la conciencia, el conocimiento, la libertad, la comunidad armónica, el amor, la espiritualidad, en fin. Igualito a Kali Yuga. Marcelo, ¿querías decir algo? Sí, entonces técnicamente como que lo que se conoce de historia, la gran parte de la historia está dentro de Kali Yuga, desde que ya inició hasta la India, la historia india como de la época dorada que se considera a nivel, como tú decías, académico, ya estaba dentro de Kali Yuga y el Buda, Chaitanya, todos han estado dentro de Kali Yuga igual apareciendo en... Exactamente, sí. Desde la perspectiva del Veda, Kali Yuga empieza cuando Krishna deja este plano. Krishna deja este plano y parte Kali Yuga. De hecho, Krishna frena un poco el avance de Kali Yuga. Cuando él deja este plano, aparece Kali Yuga. ¿Sí? Entonces, bajo la pregunta del Gonzalo, toda esta idea de estos grupos sociales orgánicos, los varnas, ocurren previo al inicio de Kali Yuga, con mayor esplendor, mayor fuerza, es decir, la sociedad humana en general, no solo en India, sino que la perspectiva del Veda es que la sociedad humana en general tendía a organizarse de esta forma orgánica, pero con la llegada de Kali Yuga, si bien sigue existiendo en algunos lugares, esto empieza a decaer cada vez más. ¿Sí? Esta es la idea del Veda, no es la idea de la perspectiva académica. Por eso es importante entender estas dos miradas epistemológicas. Una mirada que en la actualidad se les llama ética y émica. No ético relacionado con el concepto filosófico de ética y estética, por ejemplo. Ético quiere decir algo que proviene desde una perspectiva externa. Émico significa algo que proviene de una mirada propia. ¿Sí? Por ejemplo, que un doctor me analice, eso es una mirada ética. Que yo explique mis sensaciones, eso es una mirada émica. ¿Sí? Que Inglaterra haga un análisis de India, eso es una mirada ética. Que los propios textos que Inglaterra está analizando se autodescriban, eso es una mirada émica. ¿Ok? Entonces, la pregunta que hace Gonzalo depende de qué perspectiva estoy observando. Y ahí traté de explicar las dos perspectivas. Desde una perspectiva externa, ética, el correlato ocurre aproximadamente entre 3.000 y 1.500 años atrás, aproximadamente. Desde la perspectiva del Veda, ocurre en su mayor esplendor desde 5.000 años hacia atrás, y desde 5.000 años hacia acá empieza a degradarse y empiezan a aparecer todas estas cosas que en última instancia conllevan a la manifestación de castas, donde estos grupos, en vez de provenir de la autoobservación, de las cualidades individuales, de las acciones individuales, del gusto personal, se enmarcan exclusivamente de donde nazco, ¿sí? De mi nacimiento, y están determinadas por fuerza externa y no por mis propias cualidades. Marcelo. Dos dudas, entonces, con respecto a la Gita, a la Bhagavad Gita, se sitúa dentro de estos 2000 años, ya se me olvidó en qué año se sitúa, más o menos cuando se escribió, pero ¿cuándo se asocia que sucedió en la historia del mismo Gita, del Mahabharata? ¿Hace cuántos años sucedió? Porque fue escrita dentro de este... No se sabe. No se sabe. Aliro se tiene que ir, así que nos vemos, Aliro. Un abrazo. No se sabe. No hay mayor... Chau. No hay claridad para nada de cuándo ocurrieron estos eventos.
desde una perspectiva académica, por supuesto, no hay mayor claridad, para nada. La perspectiva es que debido a que el Bhagavad Gita se enmarca en el Mahabharata, y el Mahabharata se ha catalogado como una tradición, al principio también se me olvidó la palabra, una tradición de bardos, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando iban estos juglares, creo, por distintos pueblos, iban narrando una historia, ¿cómo se llama eso? Pero, no sé, pero ¿de cultura oral te refieres como o no más específico? Pero sí, es más específico aún, porque la transmisión oral es muy amplia, ¿no? En este caso se describe que el Mahabharata pareciera tener una tradición de estas personas que iban de pueblo en pueblo e iban narrando historias, así como, érase una vez, taratatata, y la gente del pueblo se rodeaba a estas personas. Ese tipo de tradición es la que se enmarca el Los Mahabharata juglares. según los académicos modernos. ¿Cómo? Juglares. Juglares, ¿no? Sí, yo igual pienso que Exactamente. son los juglares, la tradición de los juglares, sí. Nos vemos, Paloma, nos vemos, Gonzalo. Abrazos, que estén bacán. Nos vamos a quedar solos otra vez. Ya nos vamos a quedar solos de nuevo. Sí. Bueno, nos quedamos solos, ¿qué tanto color? Recuperemos el viernes pasado, démosle nomás. Sí. No, el viernes anterior que nos quedamos como hasta las Sí. 9. Sí, nos fuimos al chancho. Entonces no hay descripción, Marcelo, de cuándo realmente ocurre la batalla de Kurukshetra, cuándo es que el Bhagavad Gita se puso por escrito por primera vez. No hay ni Sí. siquiera muchas teorías, la verdad. ¿Y cuánta historia más como después de el Bhagavad Gita respecto a Krishna antes de que trascendiera, dijiste? No me acuerdo qué palabra ocupaste. Dejar este plano, sí. Dejar este plano, como cuánto de la Bhagavad Gita después, cuánta historia más queda con respecto a Mucho. En tanto. esta época en la que Krishna vive en Dwarka. Dwarka es una ciudad muy como conocida históricamente porque Dwarka parecía ser una ciudad mítica, como para los académicos la mayoría de estas cosas, pero hace un ya par de décadas atrás, unas buenas décadas atrás, se empezaron a encontrar vestigios de una ciudad que estaba bajo el agua, en la costa oeste de India. Las mismas descripciones de Dwarka. Entonces se observó que la existencia concreta de esta ciudad, ¿sí? Y al igual que antes no hay muchas teorías de cuándo ocurrió esto. Generalmente se le data 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, 5.000 años atrás, 2.000 años atrás. Hay una variedad demasiado gigante de fechas. ¿Sí? Hoy lo último, Espérame, que Paulo tenía una pregunta antes. Estaba ahí con el dedito levantado y después vamos Marcelo con la tercera. Sí, yo te quería preguntar si podías contar un poco más de esto de los yugas, que me llamó la atención, de esto que eran como millones de años y que la gente vivía miles de años en el Satya. Eso. Sí. Claro, voy a ver si es que... No va a dar tiempo. No, quiero mostrar una imagen que a mí me encanta. Voy a dejar de compartir esto. Un momento. A ver si lo encuentro a la rápida. Siempre muestro esta imagen, por ejemplo, los cursos de yoga, la muestro, y siempre me pasa básicamente lo mismo. Y es que nunca la guardo. Entonces siempre la tengo que buscar todo, ¿no? No importa. No sirve para ubicarnos. Para tomarse una agüita. Claro. Porque ya la cola ya no me da. Acá, a ver, vamos a ver cómo se ve esta. Esta yo creo que se ve mejor. Se ve pésimo. Calma. Dale nomás. Horrible esto. Voy a compartir la pantalla por mientras para no estar buscándolo solo, para que vean que estoy buscando.
¿Corresponden a experiencias en esta misma tierra? Así como... Sí, yes. Ahora, en otros planos, la experiencia constante en planos superiores es de Satya. Acá en la Tierra es donde ocurren estos ciclos mucho más, como los cambios estacionales, ¿no? Los cambios estacionales ocurren más en los polos, o sea, más moviéndose hacia los polos. En el Ecuador, los cambios estacionales casi no ocurren. Es como una estación solamente. Entonces, de la misma forma, en el universo ocurre exactamente lo mismo, al revés, básicamente. Ocurre justo al revés. En los polos no hay tantos cambios de eras. Es en el centro, donde está la Tierra, el plano terrestre, que ocurren más estos cambios cíclicos y se notan con más fuerza. No sé por qué no se está cargando esta foto que estoy tratando de poner. A ver esta. Entonces sí, estos cambios ocurren en todo el universo, pero especialmente se perciben aquí, en este plano. Este se supone que... Máquina. Vamos. Ya, este está bueno. Abrir en una pestaña nueva. Ya. Esto me encanta mostrarlo. Me encanta caleta mostrarlo. Porque da lo mismo si lo aceptan o no como cierto. Quizás no lo aceptan como cierto. Pero el hecho de que hace miles de años atrás se estaba contando hasta 311 trillones de años, ya es una cuestión así, pero ya, increíble. Increíble. Voy a partir desde abajo. Aquí está el ciclo de 4 eras. Satya Yuga dura a 1.728.000 años. Treta dura 1.296.000. Dwapara 864.000. Y por último Kali, que es el que ya mencioné, en el que estamos, dura 432.000. Estas eras juntas se les llama Divya Yuga. Un Divya Yuga son las 4 eras, ¿ok? Y eso dura 4.320.000 años, ¿sí? Un Divya Yuga es parte de un circuito o de un ciclo mayor que se llama un Manvantara, que son 306 millones de años, básicamente 71 de estos ciclos de 4 eras, ¿ok? Ojo que aquí no estamos contando algo que se llama sandhya. Un sandhya significa literalmente una articulación. Entonces, al igual que las estaciones, no es que estamos en invierno y de repente, ¡pum!, llega la primavera de golpe, ¿no? Está el invierno y empieza a apaciguar el invierno, empieza a subir un poco la temperatura y de a poquitito empieza a subir la temperatura para llegar a primavera. No es que invierno, primavera. Entonces, de la misma forma, las eras también tienen estos traslapes y ahí hay que agregarle más años. Un Manvantara son 306 millones de años. Si contamos 14 de esos Manvantaras, eso es un Kalpa. ¿Ok? Un Kalpa son 14 Manvantaras más 15 Sandhyas, que son estas uniones que les mencioné. Un Kalpa, que son 4.320 millones de años, es un día de Brahma. Brahma es el primer ser creado y el último ser en la destrucción universal. Lo voy a buscar para que lo vean. Apuesto que me va a salir una chela, estoy seguro. No, ahí salió. Salió. Ya, ahí salió. Ese Brahma. No, ese no. Generalmente se le grafica como un ser de 4 cabezas, porque mira hacia las 4 dimensiones o 4 direcciones, ¿sí? Entonces, por eso tiene 4 cabezas. Este es el ser fundamental del universo, ¿ok? Es el ser que va manifestando, de hecho, el universo por su existencia. Es, en un sentido, muy similar a la concepción judeo-cristiana de Dios Padre. Brahma es el Dios Padre. Desde la perspectiva
del Veda, sin embargo, Brahma no es Dios. Es un tipo de deidad material dentro del universo material, pero no es Ishvara, quien hemos hablado como la supraconciencia. Brahma no es la supraconciencia. Es una entidad como nosotros, pero la fundamental en el universo. ¿Ok? Entonces, la vida de Brahma enmarca la duración del universo. Cuanto vive Brahma, dura el universo. ¿Ok? Entonces, un día, ¿cuánto vive Brahma? Vive 100 años. 100 años de 360 días, cada uno. ¿Ok? Entonces, un kalpa, es decir, un día de Brahma, dura 4.320.000.000 de años. Por último, por lo tanto, la vida completa de Brahma dura 311 trillones, 4 billones de años. ¿Sí? Eso es lo que dura el universo desde la perspectiva del Veda, y que muy interesantemente anda por ahí con la perspectiva moderna de cuánto dura el universo. Ahora, ¿qué es lo más tremendo? Lo más tremendo es que el Veda determina en qué fase de la vida de Brahma estamos ahora. Entonces, por ejemplo, yo hago ciertos rituales. En esos rituales, yo puedo mirar en el calendario védico. Según el calendario védico, cuando uno hace una sankalpa, quizás han escuchado esa palabra. Sankalpa significa una determinación. Entonces, antes de hacer un ritual, uno hace una determinación. Yo, tal y tal, que estoy en tal lugar, en esta fecha, me determino a hacer este ritual. Y pase lo que pase, mi determinación resoluta es hacer el ritual. Eso es un sankalpa. ¿Ok? Entonces, para los sankalpas complejos, uno dice, yo, tal y tal, que estoy en tal y tal lugar, en el año 50 de Brahma, porque estamos más o menos en el año 50 de Brahma, es decir, vamos más o menos en la mitad del universo, en el año 50 de Brahma, en el mes tanto de Brahma, en el día tanto de Brahma, en la hora tal de Brahma, en el minuto tal de Brahma, en el segundo tal de Brahma. Porque un segundo de Brahma son varios años terrestres. ¿Sí? Y aquí viene algo súper interesante. Y es que en la concepción védica, la teoría de la relatividad del tiempo ya se exploraba mucho antes de que la teoría de la relatividad de Einstein fuera descubierta. Entonces, por ejemplo, esta parte a mí me encanta, es muy entretenida, es muy interesante además a nivel de su repercusión en la física moderna. Hay una historia de un rey que vivía en la Tierra, que viaja por un instante al planeta donde vive Brahma. ¿Sí? Entonces él viaja, digamos, unos 5 minutos, 10 minutos al planeta de Brahma, por medios específicos, medios místicos, no por una nave, sino que por medios místicos. Él es capaz de viajar al planeta de Brahma, tiene una pequeña conversación con Brahma, y luego vuelve a la Tierra, 5 o 10 minutos después. Pero no son 5 o 10 minutos, por la relatividad del tiempo. ¿Sí? Me imagino han escuchado las paradojas del tiempo, donde una persona viaja al espacio a tal velocidad, en el movimiento opuesto al que va a la Tierra, en fin, y hipotéticamente uno podría volver, y aquí el tiempo pasó mucho más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, viajando a tal lugar, a tal distancia, a tal velocidad y volviendo, mis hijos van a haber envejecido y yo sigo con la misma edad. Esa es la paradoja del tiempo, de acuerdo a la relatividad del tiempo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. El rey viajó al planeta de Brahma, vuelve después de 5 o 10 minutos, y cuando vuelve, toda su dinastía se había destruido. Toda su dinastía. Habían pasado aproximadamente 80, 100, ¿qué sería? Descendientes después de él. Ya no estaban, por supuesto, sus hijos, sus nietos, sus tatara, recontra tatara, no había nada de eso. Él ya no era el rey de ese lugar. Había avanzado miles de años en el tiempo por haber visitado 5 o 10 minutos el planeta de Brahma.
¿Y Eso dónde es cuentan pura esto? relatividad del tiempo. Eso está en un Purana. Si mal no recuerdo, está en el Bhagavad Purana o en el Vishnu Purana. Tendría que buscarlo. Increíble, ¿no? Muy loco. Increíble. Muy, muy loco. Y qué Y loco que luego, hablen de esto hace tanto rato y sí, coincida con esto más físico de ahora. es muy loco. Y esto es loco para arriba, es decir, cálculos del tiempo hasta 311 trillones de años, como para abajo. Algún día les puedo mostrar cuál es la percepción del tiempo por debajo del segundo. Un décimo de segundo, una centésima de segundo, una milésima de segundo, y así, para abajo. ¿Cómo calculaban el tiempo? A esas medidas. Increíble, es muy increíble. ¿Son planos menores al Divya Yuga? Claro, por supuesto. O sea, porque acá son 400, en Kali Yuga son 432 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto es un año? Un año son 360 días. Un día son tantos muhurtas, ¿sí? Que son ciertas divisiones del tiempo. Son 8 muhurtas en un día, si mal no recuerdo. No, muhurtas son 45 minutos. No recuerdo ahora cuántos muhurtas son en el día. Luego, tal cosa son tantos muhurtas. Después, tal medida del tiempo, otro nombre, es tal otro. Y así se va reduciendo el tiempo, reduciendo, hasta que son capaces de contar, y contaban con la medida atómica. Y hay descripciones de esto. En el Bhagavad Purana se describe. Cuando uno ve una partícula de luz que pasa a través de un sedazo, la velocidad que tiene esa partícula de luz al pasar por esa cuestión, no sé qué, esto es un trasarenum. Un trasarenum, cuando se divide, ya sí. Y con eso contaban el tiempo hasta ser capaces de contar segundos, o sea, mucho antes que segundos, microsegundos, segundos, horas, días, años, hasta trillones de años. Muy loco. Y para terminar, se habla todo a partir de una vida de Brahma, ¿cierto? Ajá. Y entonces Brahma sería el único ser creado. No, nosotros también. No somos creados, somos manifiestos. Pero me refiero, ¿no hay más Brahmas al mismo Sí. tiempo? Oye, el Pablo se está sacando ¿quién una. lo creó a él? ¿Cachai? Como... Calmado. Calmado. Calmado, compadre. Calmado, compadre. Sí, como tiene hermanos. ¿Tiene familia? No tanto como él. ¿Tiene familia, Brahma? Tiene familia porque él la va manifestando igual. Básicamente. ¿Por qué no me aparece? Ahí sí. Ya. Te presento y creo que esta imagen la he mostrado antes, te presento a Vishnu. Vishnu es Ishvara. Esta sí es una imagen que representa a la divinidad. Sí, la he mostrado. Esta es la imagen que representa a la divinidad, a la supraconciencia, a Dios. No Dios Padre, no Dios Creador necesariamente. Dios durmiente. En vez de la bella durmiente es el bello durmiente. Entonces, si hiciéramos un zoom aquí, que no, ahí sí, lo que describe y esto especialmente emerge en textos más tántricos, la descripción ya más específica, el Pancharatra. Entonces aquí se empieza a describir esta especificidad. Se describe que Vishnu, él está durmiendo en el lindero, en el borde entre el plano de Prakriti, el plano de la materia, y Vaikunta, el plano de todo conciencia. ¿Ok? En el lindero, en el borde, hay una especie de río. Se llama el río Viraya. Entonces, él duerme ahí. ¿Sí? Cuando él duerme, él inhala y exhala muy suavemente. ¿Sí? Cuando él exhala,
de sus poros emergen infinitos huevos cósmicos, los universos. Por lo tanto, la teoría del Veda es una teoría de multiuniversos. No es un universo, es un multiverso, infinitos universos, tales como bolitas, huevitos cósmicos. ¿Sí? Brahmanda se le llama. Brahmanda significa el huevo de Brahma. Entonces, infinitos huevos salen de los poros de Vishnu cuando exhala. En cada uno de esos globos, como se puede ver acá, y esto es como un cuadro de Alex Gray, para quienes cachan a Alex Gray. Es como que uno ve una cosa y después otra y se va entrando. En cada uno está Vishnu. Vishnu entra, genera un fractal de sí mismo, se expande. Y ahí está Vishnu con Lakshmi, y de su ombligo emerge una flor de loto, de la cual sale Brahma. Y ahí es de donde emerge Brahma. Brahma emerge de una flor de loto del ombligo de Vishnu. Entonces, cada universo tiene un Brahma, pero cada Brahma tiene distintas cabezas. Una vez, en otro texto, se menciona que Brahma venía muy choro a conversar con Vishnu, y llega donde los porteros de Vishnu, porque Vishnu tiene porteros. Entonces le dice, hola, vengo a conversar con Vishnu. Y le dicen, ¿ya? ¿Qué Brahma eres tú? Y Brahma queda como, ¿cómo que qué Brahma soy yo? Yo soy Brahma, po. El más pulento de los pulentos, soy Brahma, el de 4 cabezas. Entonces dice, el de 4 cabezas, dicen los porteros. Y Brahma dice así como, ¿qué significa eso? Entonces entra y llega a donde Vishnu, y Brahma está súper desconcertado. Entonces le dice, Vishnu, explícame porfa, ¿qué significa esta cuestión? ¿Por qué me preguntaron qué Brahma soy? Entonces Vishnu dice, no sabe. Entonces Vishnu, a través de su poder místico, de su yoga maya, de su energía interna, invoca a todos los otros Brahmas, y el lugar donde estaban se llena de Brahmas, pero todos con distintas cabezas, algunos con 2 cabezas, otros con 3 cabezas, pero luego Brahmas con 100, con 1000 cabezas, porque cada universo tenía distintas dimensiones. Entonces Brahma, de 4 cabezas, se vuelve muy chiquitito y dice así como, ¡uy, qué loco! Y yo que pensaba que las cachaba todas. Entonces cada universo tiene a un Brahma con distintas cabezas. ¿Cuánto dura la vida de Brahma? Dijimos 100 años, que para nosotros, en la relatividad del tiempo, son 311 trillones de años. Todo eso no es más que una respiración completa de Vishnu. Para Vishnu es solo toda nuestra existencia, ni siquiera nuestra existencia, porque nuestra existencia dura, ¿qué? Duramos 100 años. La existencia de Brahma, que son 311 trillones de años para nosotros, no es más que un respiro para Vishnu. Entonces, cuando él exhala, los universos salen. Cuando él inhala, los universos se devuelven. El Big Bang, la gran explosión que emerge desde un punto infinitesimal, un punto pequeñísimo, desde el cual emerge todo, incluido el tiempo, ese es el poro de Vishnu. El poro de Vishnu es de donde se expande el universo. Y luego el Big Crunch, la gran contracción. Los universos vuelven a reabsorberse y entran en un punto infinitesimal, un poro de Vishnu, para luego volver a salir en un constante reverberación del universo. Esto es física cuántica moderna. No sé si saben, pero varias de las teorías modernas del origen de la creación es el universo que rebota. Entonces hace esto el universo. Esos son los poros de Vishnu. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Y Me habla. Vishnu está eternamente dormido? Yes, eternamente dormido. Por supuesto, Vishnu existe de forma fractal. Entonces Vishnu existe en su propio trasfondo de disfrute, como Narayana. Narayana es Vishnu disfrutando, haciendo cosas, en fin. Vishnu está durmiendo, se le llama Maha, o el gran Vishnu, Mahavishnu. Luego, ese mismo Vishnu no crea, porque la palabra creación genera
una enmarcación en el tiempo, manifiesta un fractal de sí mismo en cada universo, y a ese Vishnu se le llama Garbhodakashai Vishnu, el Vishnu que tiene agüita en su ombligo. Eso significa literalmente. El primer Vishnu que mencioné, el Maha Vishnu, también se le llama Karano Dakashaya Vishnu, el Vishnu que duerme o el que está recostado en un océano. Entonces el segundo Garbho Dakashaya Vishnu, el que tiene agüita en su ombligo. Y el último se llama Kshiro Dakashaya Vishnu, y que es la última manifestación de Vishnu que va a residir en un lugar específico del universo, que es un océano de leche. Kshiro Dakashai. Kshiro Udaka Ashai. Está tendido en una Udaka, en un océano de Kshiro, de leche. Entonces hay 3 Vishnus que provienen de Narayana, que a su vez proviene de, y ahí podemos seguir hasta llegar en última instancia a Krishna, básicamente. Pero ahí ya nos fuimos en teología tántrica, en Pancharatra. Pero básicamente eso, Vishnu comparte su existencia con otros Vishnus que no es distinto de sí mismo, ¿sí? Pero Vishnu existe eternamente en distintas expresiones. Qué loco. Ya, yo sé. Volvamos con la pregunta de Marcelo. Mientras, Pablo, quedaste ahí como... No era más simple mi pregunta. ¿Qué significa yoga? No, Y no, me quería funen. un estudio con respecto, o algún tipo de como si alguna comparación entre la historia que se conoce como de la humanidad en estos tiempos y esta era en realidad. Porque de la humanidad se conoce como, así como sociedad, 12.000 años se supone que tiene como, desde el primer asentamiento reconocido que se conoce. Como ya saliendo de ser recolectores y ya siendo como un monumento más fijo. En ese sentido, estas sociedades como que se respondrían así como a ciudades, o sería más como que también se contaría como la historia de la humanidad recolectora, y al mismo tiempo solamente se toma, no sé, ¿es solamente parte de la Tierra, o también se supone que hay sociedades humanas en otras partes, en otros planetas? Yes, sí a todo. O, Cierto. Chao, Liz, nos vemos. Ya vamos cerrando por si acaso, por si alguien se tiene que ir, para que aguante el último cachín. Yo creo que esta va a ser la última pregunta, a menos que alguien tenga una pregunta así ya, pero hay muchas cosas dentro de lo que preguntaste, Marcelo. Hay muchas cosas para tratar de responderlo tan express. Primero habría que entrar a revisar la historia de la humanidad, ¿sí? Desde dónde se cuenta, con qué motivos se cuenta, desde dónde se cuenta, qué falacias puede tener, en fin. Entonces hay un libro, por ejemplo, que se llama, lo voy a escribir acá, Forbidden Archaeology. Calma. Forbidden Archaeology. Sí, o prohibida. Prohibida. Arqueología Sí. prohibida. Prohibida. Y es bien interesante porque muestra un montón de evidencias concretas de cómo la humanidad en realidad existe hace muchísimo más de lo que pensamos que existe como sociedades civilizadas. ¿Sí? Muchísimo más. No estoy hablando de miles de años, estoy hablando de millones de años. Entonces, súper interesante, muy interesante. Por supuesto, está completamente desacreditada por el establishment científico moderno, pero yo por lo menos las críticas que he leído, ninguna critica concisamente los descubrimientos. Es muy interesante. Simplemente se les descarta porque, ¿por qué? Porque no puede ser válida si es que va en contra de lo que está establecido científicamente. ¿Cómo? Y eso es una falacia, digamos. Es una falacia científica.
Porque si estoy diciendo que no puede ser válida simplemente porque no entra dentro del canon, no tiene ningún sentido. Entonces, la gran mayoría de estos descubrimientos fueron descartados a priori, sin subsecuentes informaciones, simplemente porque iban fuera del canon. ¿Sí? Si es que se decía que la humanidad se data hace tantos años, tantos millones de años, su origen, digamos, de Lucy, el primer homínido que se encontró, y esos son tantos millones de años, pero luego se encontró vestigios de seres humanos civilizados 20 millones de años antes, entonces es imposible, desde la perspectiva científica dura. Es imposible porque cómo va a salir tanto del canon, ¿sí? Entonces, eso va por una parte, Marcelo. Primero tendríamos que cuestionarnos el tema de hace cuánto se data la humanidad que se mueve en sociedades, ¿sí? Desde la perspectiva del Veda, ha sido un continuo, ¿sí? Existe la humanidad civilizada solo un par de millones de años después de la emergencia de Brahma, porque Brahma los empieza a manifestar. Brahma empieza a manifestar seres humanos civilizados. De hecho, la idea es que vamos de lo más civilizado a lo menos civilizado. Kali Yuga es la era menos civilizada, básicamente. Entonces, no es que vamos evolucionando, por el contrario, vamos involucionando, llegamos a un cierto punto pésimo, y luego hay una destrucción parcial, y volvemos a Satya, a este periodo bacán, dorado, y empezamos a devolucionar, a bajar la evolución nuevamente. ¿Cuáles serían como así, los vamos así. cánones civilizados? Porque ¿Cómo? ahí la pregunta también cambia. ¿A qué es civilizado? Claro, ¿qué se consideraría civilizado? Civilizado es una sociedad que promueve la conciencia como motor fundamental. Corta. Eso es civilizado. Entre más una sociedad promueva el desarrollo de la conciencia individual y colectiva, más civilizada es la sociedad. Entre menos lo promueva, menos civilizada es la sociedad. La tecnología es simplemente un recurso que debería cumplir el propósito de facilitar el desarrollo de la conciencia. Entonces, aunque ahora tengamos tecnología más avanzada, desde esta perspectiva, no somos más civilizados. Simplemente somos más tecnológicos, pero menos civilizados, porque menos promovemos la conciencia. Y la última pregunta que hiciste, Marcelo, sí, de hecho es al revés. No es que la Tierra sea el lugar donde existe la sociedad civilizada y luego quizás se puede ir a colonizar, qué palabra más pésima, colonizar otros planetas, como la idea de esto, ¿cómo se llama este científico moderno actual? Elon Musk, creo. Elon Musk. Desde la perspectiva del Veda es al revés. La Tierra tiene seres civilizados porque vienen desde afuera. ¿Sí? Nuestros orígenes son extraterrestres. Los seres más civilizados están en otros planetas, en otros planos, dentro del universo material, pero en otros niveles, en otras dimensiones. La dimensión de Brahma, por ejemplo, no es una dimensión de cuerpo, no es una dimensión de agua, de tierra, es una dimensión de perspectivas, es una dimensión de ideas, es una dimensión donde todo tu cuerpo puede experimentar todo al mismo tiempo, porque no está restringido por un sentido. Tu nariz solo puede percibir aromas, pero en los planos de Brahma, debido a que no hay órganos toscos, tangibles, entonces tu olfato puede percibir olores, puede percibir imágenes, puede percibir recuerdos, puede percibir texturas, ¿sí? En esos planos es donde más civilizados son. La Tierra está en el punto medio, básicamente. Los Anunnaki, dice el Vibra. Más o menos. Sí. Eso, bueno. Con ese toque nos vamos a ir. Hablando de Anunnaki, de extraterrestres, de seres humanos viviendo hace millones y millones de años. En esa bola nos vamos. Ya.
Ya. Ok, muchísimas gracias. Hoy día no pudimos avanzar mucho en el Bhagavad Gita, pero avanzamos un montón en varios conceptos que nos van a acompañar después en el estudio del Bhagavad Gita, los varnas, yugas. En el capítulo 4, Krishna va a hablar de las yugas, ¿sí? Va a decir por qué es que él aparece en distintas yugas, ¿sí? Sambhavami, yo aparezco, yuge, yugas. Son el capítulo 4. Después, en otros capítulos más adelante, va a hablar acerca de las varnas. Así que, si bien hoy día no avanzamos mucho en versos, creo que avanzamos 2 solamente, avanzamos mucho de conocimiento que nos va a ayudar y acompañar en nuestro estudio del Bhagavad Gita. Yes, está para volarse la cabeza esta clase. Y la Anaí dice, demasiado bacán y alucinante. Nos vemos, chiquilles. Un gusto nuevamente verles. Gracias, maestro. Nos vemos la próxima semana. Mi profe querido. Si todo sale bien. También son muy queridos, Julieta. Muchos abrazos, que estén muy bien. Bienvenida al grupo, Gilda. Ojalá te quedes estudiando con nosotros. Un placer. Para que te vuelvas loca. Sí. Muchas eso. gracias. Que estén bacán. gracias. Muchos abrazos. Gracias, Pásenlo Dina. bien. Chao, Buen abrazos. fin de. No se vayan. No se vayan. Chao, buen No fin se de vayan. gracias. Mañana. Diga. Mañana. Ay, se me Mañana a las estaba 9, a olvidando, las un anuncio 9. de utilidad pública muy importante. Mañana a las 9:30 vamos a tener una visita ilustre online. Uno de mis referentes, él se llama Madhavananda. Él es un estudioso, pero de 30, 40 años del Bhakti Yoga. Él ha vivido en India gran parte de todos esos años, estudiando manuscritos, textos con gurús. Es realmente un honor tenerlo con nosotros. Si no me equivoco, va a ser la primera vez que él expone en Sudamérica, así que ojalá puedan estar 9:30 de la mañana. El tópico va a ser Bhakti Yoga como la máxima expresión del arte, ¿sí? ¿En qué sentido? En el Bhakti Yoga como una expresión directa del ser, espontánea, natural, al igual que el arte, que no puede ser copiado, no puede ser imitado. El arte es súper del individuo. Así que ojalá puedan estar mañana. Va a haber espacio para preguntas. Va a ser en inglés, con traducción, por supuesto. Así que a las 9:30. Ojalá puedan estar ahí. El Inviten link, a mucha gente también. El link. Ya, creo que ya lo compartieron en el grupo de Bhagavad Gita. Ya está, po. Y si no, igual lo vamos a mandar de nuevo mañana en la mañana. Gilda, si quieres participar en el WhatsApp del Bhagavad Gita, voy a escribirlo al tiro. Dame un segundo. Si es que alguien lo tiene más a mano, bacán. Y si no, no más. Compartir, ¿cómo se hace? Compartir, aquí está. Compartir enlace. Y pim, pirim, pim. No, puesto no es. ¿Qué pasó aquí? A ver. Espérame, copiar enlace, ahí sí. Otra vez. ¿Pero qué quieres hacer? No sé por qué no puedo. Gilda, ¿cómo entraste por Instagram? ¿Cómo? ¿Cómo, Sí, por cómo supiste Instagram. en ese grupo? Por Instagram. Ya. Si quieres, si te interesa estar en el WhatsApp, donde a veces avisamos de fechas o yo subo materiales a veces, en el mismo Instagram pide que te mandemos el link del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y ahí puedes entrar y participar. ¿Sí? Ok. Ya. Gracias. Eso. A ustedes, que estén bacán. Nos vemos mañana, ojalá. Cuídense. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Abrazos. Abrazos. Chao, A chao. todos.